Esta semana conversamos también con dirigentes agropecuarios. En primer lugar, hablamos con el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, por una problemática que de verdad está siendo cada vez más compleja, que tiene que ver con el puerto de Quequén, en Necochea. ¿Continuará o no la concesión? Se vence. Necochea se quedará sin puerto en un año en el cual se recuperó, más allá de las cuestiones climáticas, todavía estamos esperando una lluvia importante. Estamos hablando del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde está Necochea, gran productora de cereal, concretamente del trigo, y nos quedaremos sin uno de los puertos de Necochea, en Quequén, por esta problemática. Se lo consultamos, pero también hablamos con dirigentes agropecuarios. Cito el caso del titular de Carvap, con quien hablamos acerca de la infraestructura, las rutas, los caminos rurales, con el titular de Coninagro, las economías regionales, ¿están en rojo o no? Y con el presidente de la Federación Agraria Argentina, quien se refirió no solamente a la próxima campaña de soja, sino también a ¿qué va a pasar con el maíz? Sin lluvias, por lo menos con la visión de una próxima niña, y con la chicharrita que todavía anda por ahí. Mira. Bueno, un día más que especial para nosotros, porque esto, digamos así, es un pequeño jalón en un camino que venimos recorriendo hace 5 años. Y como lo expresé, tiene mucho que ver con una transformación profunda que estamos haciendo en la institución y que decimos que puede ser un modelo para que las autoridades del Ministerio de Economía lleven, porque siempre hablamos que acá había que hacer cosas cuando no había dinero, no hay plata, y después teníamos que ir al déficit cero para poder hacer el día a día. Bueno, reformulamos el edificio, incursionamos en tecnología, creamos nuevos productos y servicios, con lo cual se puede. Y creo que ese era el mensaje que quería transmitirle también al gobierno. Este es el camino, ¿no? Sin grandes cosas, simplemente saber administrar como hacemos en nuestras casas, como hace una empresa privada y como debería ser el empleado público. Su reflexión sobre lo puntualizado por el ministro de Economía, entre otras cosas, que usted y los empresarios aquí presentes son los coprotagonistas de esta Argentina. Sí, yo creo que el ministro tuvo un mensaje cálido, yendo al punto y basándose en la necesidad de confianza en un programa. Si no hay confianza, los programas se destruyen en minutos. Y debo de reconocer que a pesar de que, por supuesto, tenemos un montón de reclamos en la gatera, por supuesto no era el momento hoy para hacerlos, hoy se celebra, pero a pesar de todo esto se han hecho cosas, ¿no? Lo comentaba, desregular algunas actividades, levantar barreras a la exportación, tenemos otras pendientes, pero yo me quedo en algo, en esta confianza que tiene el ministro para con su plan y que tenemos todos para lo que está haciendo. Y bueno, y Dios nos bendiga que llegue a buen puerto para que prontamente podamos ver resultados. Una más agradeciéndole su tiempo. Usted lo puntualizó en el discurso para tantísimos empresarios y productores que están escuchando. Situación hoy en el puerto Quequén. Bueno, es una realidad que nos preocupa sobremanera, porque ahí es donde nosotros juzgamos que las ideologías políticas no deben anteponerse al bien común. Y aquí lo que está sucediendo es que durante 4 años hemos hecho propuestas de inversiones millonarias, inversiones que generarían empleo, que generan una mejora en la actividad portuaria, y lo único que escuchamos fueron dilaciones, mentiras, propuestas de licitaciones que nunca llegan. Bueno, y hoy nos encontramos que estamos a punto de extinguir nuestra prórroga sin futuro, con lo cual Necochea corre el riesgo de tener un puerto menos, a la víspera de una buena cosecha fina y con más de 120 familias que están preocupadas por su futuro laboral. Bueno, sobre que veníamos complicados, esta caída de los precios de la soja nos complica muchísimo más aún. Y vos fijate que en esto nosotros tenemos una realidad, dos realidades tenemos entre las producciones de Coninagro. Producciones de Coninagro son 19 producciones diferentes y hay muchas, como por ejemplo la soja, que exportan el 80%, 90% de la soja.
Y ellas tienen una realidad. La brecha cambiaria, el tipo de cambio, un dólar único, esas son las grandes pretensiones o los grandes pedidos, necesidades, vamos a decirlo bien, que tiene ese sector. Pero por el otro lado tenemos, en general, las economías regionales, que el 20-30% solamente se exporta y el 80% trabajan con el consumo interno, que también bajó por la pérdida del valor adquisitivo que ha tenido los sueldos y el dinero de la gente, y esto ha hecho que bajaran en el consumo. Así que tenemos y transversalmente un problema que tenemos todos los argentinos, que es la alta carga fiscal. En el caso de la soja llega al 70% cuando sumás lo nacional, provincial y municipal, y en el otro caso vos en la góndola cada vez que vayas a comprar pagás el 30% de impuestos. Ley Pymes, fue algo a lo que o proyecto de Ley Pymes, fue algo a lo que se refirió el presidente de la Nación en ocasión de la inauguración formal de la rural. ¿Cuánto le aportaría al sector cooperativo? Bueno, nosotros veníamos insistiendo ya en lo que llamábamos el Consejo Agroindustrial. Había presentado un proyecto, después lo tomaron los diputados Benedetti y Pichetto, que se llamaron RIDA, un régimen de incentivo al desarrollo agropecuario. Cuando nosotros lo hablamos con el ministro en la reunión que tuvimos, me dice, no, nosotros vamos a hacer uno que se llame Ley Pyme. Bueno, mientras que tengamos algún incentivo y un panorama más cierto de cuál va a ser los resultados cuando vayamos, metamos las cosechadoras, es todo importante y bienvenido. Pero queremos todavía saber cómo van a ser realmente. Hoy por hoy tenemos esta situación, pedimos incentivos, pedimos que haya algún incentivo. Vos fíjate, y te voy a dar un ejemplo. Mirá lo que pasó con el trigo. Con el trigo nadie va a sembrar trigo. Se hizo una bonificación en los aranceles, que era chiquitito así, pero había una bonificación, hubo un incentivo. Hubo una mejora en el precio. Cosa que ahora no tenemos con la soja, pero bueno, hubo una mejora en el precio. ¿Y qué pasó? 400.000 hectáreas más se sembraron. 7% más y todavía no hemos terminado de sembrar en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Con esto qué quiero decir? El productor responde cuando tiene incentivos. Y esto es lo que le pedimos al gobierno, incentivos para que podamos entonces producir, generar más divisas para el país y generar más empleo genuino. El sector productivo siempre sigue dándole para adelante, sigue invirtiendo, sigue poniéndole el lomo a la Argentina y lo va a seguir haciendo siempre y cuando tenga las condiciones necesarias y sobre todo esa previsibilidad a largo tiempo. Hace mucho tiempo que venimos hablando de esto, vamos a seguir hablando de lo mismo hasta que de una vez por todas se entienda que realmente somos no solamente una gran parte de la Argentina, sino el motor del interior productivo, de todas las provincias. Entonces me parece que es más que valorable y por supuesto felicitar a todos, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúa la actual coyuntura para el productor? Hay muchos que con el precio internacional de la soja dicen, bueno, hoy no es rentable. El tema ganadero, con los nuevos requerimientos de la Unión Europea, también implican mayor erogación por parte de los productores. La ley PYME todavía no está siendo abordada, que prometió el presidente. ¿Cómo ve esto? Bueno, es lo que venimos reclamando hace ya un largo tiempo, no solamente con este gobierno, sino con los gobiernos anteriores también, ¿no es cierto? La presión impositiva, la inflación en dólares que tenemos, el cepo, bueno, son una serie de cosas que vienen haciendo que se complique cada vez más y sobre todo a medida que nos vamos alejando de los puertos, ¿no es cierto? Y donde vamos a las condiciones que no son tan buenas como en el centro de la pampa húmeda. Y más aún en ese productor que tiene la producción como forma de vida, no como unidad de negocio, ese que vive pura y exclusivamente de lo que hace. Es por eso que venimos transmitiendo esta necesidad de empezar a marcar una previsibilidad. Rápidamente deberíamos dar algunas señales, ¿para qué? Para incentivar la siembra de la soja que está próxima en octubre a hacerse. Precios internacionales, inflación en dólares, hay un aumento de todo lo que es los insumos, flete, combustible, etcétera. La verdad que se está haciendo muy complicado y es por eso que pedimos y decimos que deberíamos empezar a ver de qué manera
empezamos a dar este clima de previsibilidad. Sabemos de la voluntad del gobierno que tiene la misma visión, pero me parece que es momento, en este momento que está crujiendo el sistema, de empezar a dar esas señales claras. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay que ir viendo cómo vamos desatando el nudo. Sabemos que la Argentina está en un momento muy complejo, que es difícil, pero creo que si no damos estas condiciones se va a poner aún más difícil. ¿Qué se necesita para salir de esto? Generar divisas, generar trabajo genuino, empezar a mover otra vez el interior productivo. Bueno, es lo que estamos pidiendo y ojalá que el gobierno, sabemos que lo entiende y sabemos que tiene esa visión, nos dé esta previsibilidad a corto plazo, sobre todo para incentivar esto que es la siembra de soja, que está pronta a sembrarse fines de octubre, de ahí en adelante. Y el maíz, porque después de la chicharrita, para no decir el nombre complejo, el nombre biológico, ha retraído la actual campaña, pero también la intención de siembra de la próxima. Bueno, es más o menos lo mismo con el agravante de la chicharrita. Tengamos en cuenta que también hay una cuestión climática que se habla de Niña, eso el productor también, alguien decía que el que se quema con zapallo sopla hasta la sandía, o sea, el productor está con miedo a estas cosas después de 3 campañas muy malas. Y la verdad que recién hablaba con la gente de la Bolsa de Entre Ríos, 40% menos de intención hoy y debería llover. Si no llueve la semana que viene se va a caer más aún la intención de siembra, 900.000 hectáreas menos en Córdoba y así lo vamos replicando. Así que bueno, acá tenemos un combo, ¿no es cierto? El combo de una plaga, más el combo de las retenciones, más el aumento de los insumos. La verdad que se está haciendo complejo y esperemos que no se caiga mucho, porque la verdad que se necesita un montón en la Argentina el maíz para el tema de lo que es pollo, cerdo, vaca, todo lo demás, y para poder generar proteínas cárnicas. Esperemos que no se caiga tanto, pero también tendría que haber algunas señales. Y voy a un ejemplo muy claro, ¿qué es lo que pasó con el trigo? El trigo sube el precio internacional, bajan los insumos y automáticamente aparecieron 400.000 hectáreas menos de intención de siembra. Entonces me parece que esto es lo que hay que pensar, ¿no es cierto?, que a veces por mirando bien las cosas, y también lo hemos demostrado en otro momento de la Argentina, hace varios años atrás, cuando se baja el trigo y el maíz, pasamos de 8 a 18 millones de toneladas en el caso de trigo y de 25, casi a 60 de maíz. O sea que está más que claro que si le dan las condiciones al sector productivo, el sector productivo rápidamente reacciona y eso le puede generar beneficio a la Argentina. Sí, la verdad que por supuesto la coyuntura es complicada, los números no dan, es lo que decimos nosotros, es un fino equilibrio que hay que hacer, con la siembra ya del trigo y cebada en pleno crecimiento, digamos, pero planificando a la gruesa, y ahí es donde los precios hoy pinchados como están nos hacen dudar en la inversión. Por lo tanto, siempre decimos que la Niña, o sea el clima, los precios, no los manejamos, sí manejamos otras cosas o sí podemos incidir en otras cosas, que es la política, ¿no? La política agropecuaria. ¿Qué políticas hacen falta hoy? Porque el presidente ya se refirió a las retenciones, cuando la situación económica lo permita, pero ¿qué otros incentivos necesita el productor? Pensemos en lo que pasó con el trigo. Tal cual, a ver, seguramente se expresaron respecto a acomodar primero la macroeconomía para poder ir supliendo algunas cuestiones que son principales para nosotros, que tiene que ver con el cepo, la brecha cambiaria, los impuestos, está el impuesto país, ¿no? Pero en un cronograma que podamos sentarnos y tener expectativas de que eso se pueda elaborar en conjunto con el campo, con los actores y los dirigentes del campo, entendemos que va a ser señal clara como para los productores. Si podemos encontrar un cronograma de bajas retenciones, expectativas, o la explicación de cuándo esperan ellos de a poco ir saliendo de este cepo y esta brecha cambiaria, la verdad que sería muy interesante poder construir esa hoja de ruta que llamamos nosotros, ¿no? Así que, por más que sí que hemos escuchado al presidente y al ministro de Economía hablar al respecto, vamos a insistir en esa hoja de ruta, que es lo que hoy el productor está necesitando para terminar de sacar las cuentas de cuánto sembrar, cómo fertilizar, qué tecnología aplicar, cuántos vientres retener en caso de la ganadería, y en eso estamos trabajando. Una pregunta más, usted habló de la hoja de ruta y yo inmediatamente pensé en las rutas y los caminos rurales, por ejemplo de Buenos Aires, donde como no ha llovido, no se han escuchado reclamos que se escuchan todo el tiempo y que tienen que ver con cómo saco la producción. ¿Cuál es hoy el estado de situación usted recién asumido? Lo que respecta a rutas, la verdad que mal, ruta 5, ruta 205, ruta 3,
son rutas de la muerte que le llamamos nosotros, las estamos pidiendo desde los pueblos, nos hemos organizado para pedirlas desde los pueblos porque la verdad que son rutas muy transitadas. La producción hoy, con no haber trenes en la mayoría de los casos, va todo por ruta y también va el turismo y va los alimentos y va el gasoil y van las personas, los civiles. Entonces la verdad que las rutas es un tema principal para nosotros, y los caminos rurales lo tenemos evaluado de Carvap. Más del 75% de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires-La Pampa están mal o muy mal. Por lo tanto, hay mucho trabajo para hacer localmente con los intendentes. Tiene que ver con el modelo a asumir. Hay algunos casos como San Cayetano, como Benito Juárez, exitosos. Hay que ver qué modelo pueden tomar los municipios, pero esto, como decimos siempre, ¿no?, es dinero y tiempos, hora de trabajo. Entonces, ordenando los intendentes y digamos, destinando el dinero de tasa vial a caminos y poniendo gente a trabajar, hay mucho todavía por hacer, digamos, estamos muy flojos en eso. Entonces, no es tan difícil, hay que sentarse con los intendentes, no es tan difícil para el intendente dar respuesta. De nuevo, es plata y tiempo de horas de máquina, ¿no?